Muy buenos días, les saluda Sergio Alcalde de su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, aquí desde las instalaciones de Radiorama Guadalajara en la Perla Tapatía, dándoles un cordial saludo con mucho afecto, estimado auditorio, pidiéndoles que tenemos que poner toda nuestra mejor actitud esta semana, porque créanme que los temas a resolver pues serán más fácil si así nos lo proponemos. Sigamos adelante pues con estas condiciones de tener nuestra mejor cara, de resolver las cosas de la mejor manera, y busquemos siempre con esa buena actitud pues llevar a cabo las mejores soluciones para toda esta cuestión de pendientes que tenemos que resolver esta semana. Pues muy bien, pues un saludo cordial a toda la parte alta, nuevamente a la parte alta de aquí de Jalisco, que es la zona de Tapalpa, la zona de Mazamitla, la zona de Juanacatlán, la zona de Atemajac de Brizuela, la zona de Ferrería de Tula, que este jueves pasado se vio un fenómeno pues que ya ha sido recurrente en los últimos años, y sobre todo en estas fechas de octubre, noviembre, en donde se vienen unos vientos realmente muy fuertes y una especie de trombas con poca agua, pero sí mucho viento, y han generado daños considerables en toda la cuestión de la red de media tensión en esa región, en donde hay algunas partes ahí a oscuras, donde ahorita también está la Comisión Federal de Electricidad a todo vapor ahí reparando todos estos daños que propició esa tromba de viento y de condiciones ahí que son atípicas, pero que pues tenemos que acostumbrarnos ya a estos nuevos fenómenos que se presentan en esa región. Pues muy bien, también mandamos nuestras solidaridad para toda esa gente de Veracruz que le ha sufrido bastante en toda esta semana pasada, en toda esta cuestión de inundaciones tan severas ante esas lluvias tan fuertes que se han presentado en esa región, en donde parte también del desorden gubernamental y toda esa cuestión de malos manejos que tienen en esa región por la mala coordinación, también hay que decirlo, de los gobiernos actuales, y que pues no se ven más que tragedias y cosas muy lamentables en todos estos entornos donde los políticos hacen menos estos fenómenos, es decir, los menoscaban, los subestiman, y resulta que son realmente complicados, realmente complejos todos estos fenómenos que se vienen y se determinan como cosas menores y finalmente resultan grandes catástrofes. Ánimo para Veracruz, ánimo para toda esa región que necesita todo el apoyo del país y necesita todo ese ánimo para que puedan darle vuelta a la página y volver a reconstruir todos esos daños que causaron estas lluvias ante estas tormentas que se han presentado en el sureste. Y hablando de cosas que son ya con un mejor sabor de boca y que son una mejor noticia, pues hablamos también de Chapala, que hoy está en su mejor momento aquí en Jalisco, en su mejor momento en muchos años, y pues solo algunas zonas en Jocotepec se han visto afectadas por lo que el lago reclama en cuanto a su propiedad, y pues que la verdad es lo más natural del mundo que el lago de alguna manera crezca y reclame las partes que han sido invadidas, y aparte pues mucha gente todavía se enoja y dice que era propiedad, que es injusto, ¿no? Que es propiedad de ellos y que de alguna manera sus abuelos o sus padres les cederán esos espacios, pero el original dueño, el auténtico y el que tiene todos los derechos es el lago. Ustedes me perdonarán, pero así es. Pues el lago ya presenta ya un nivel récord del 75% en lo que es su capacidad, y esperemos ojalá que suba 2 o 3 puntos más para llegar a los niveles que se tenían, similares en 2021 y 2022, pero que hoy ya por mucho hemos llevado a un nuevo récord este nuevo nivel de agua que presenta Chapala y que garantiza el suministro de agua para la zona metropolitana y que genera muchas condiciones ambientales muy favorables para toda la región, para todos
los ribereños y que trae muchas cosas buenas también para la agricultura, para el comercio, para el turismo, y que es una zona pues que se identifica por esa pujanza y por esas bondades que el lago ofrece cuando está en estos niveles de agua. Muy bien, estimado auditorio, pues comuníquese con nosotros, se lo pedimos de favor al 33 10 97 36 65, mándenos su WhatsApp, mándenos su sugerencia, su duda, su recomendación, y con mucho gusto estaremos ahí al pendiente de atender su mensaje. Es el 3310, se lo repito, 3310 97 36 65. Estaremos muy atentos a su mensaje. Muy bien, también de las cuestiones que hay que prevenir para este invierno que ya se avecina, que ya se acerca, pues es que también el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara nos avisa que tendremos un invierno más frío y más seco, es decir, con poca lluvia, y esto es como consecuencia del fenómeno de la Niña, y se esperaría un invierno más seco de lo normal, es lo que nos dice Mauricio López Reyes, que es el titular de ese instituto, y estima que el fenómeno de la Niña no será tan prolongado, pero tendrá latente la recurrencia de masas de aire polar, por lo que aclara que el temporal no ha terminado, es decir, la temporada de huracanes, también hay que aclararlo, se termina el 30 de noviembre, no debemos pasar por alto esas fechas. Lo que sí tenemos es que tenemos que hacer es ir preparando nuestras chamarras, nuestras cobijas y todas las cuestiones de calefacción para todos estos días que vienen de invierno, que se esperan sean un poco más severos en todo este cierre del año y todo lo que espera para lo que se espera para este invierno. Y bien, estimado auditorio, después de estos temas, pues le comento que este día vamos a hablar de la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a los nuevos programas y en cuanto a las nuevas estrategias que se lanzan para poder sufragar las necesidades de energía en el tema industrial. También hablaremos del run run ese que se tiene en el sentido de una posible escasez de combustibles, que esperemos no se repita, que fue lo que sucedió a principios de la administración de López Obrador, que tuvimos un gran problema en cuanto al suministro de combustibles. Ojalá y no sea verdad. Y hablando de también dudas, contestando a la llamada del señor Oscar Estrada, en donde la semana pasada nos preguntaba que qué tan cierto era lo de el lanzamiento del Tesla P-Phone, y pues nos dimos a la tarea de investigar toda esta posibilidad y encontramos que todavía hay dudas en ese sentido y que no es oficial este lanzamiento de este teléfono que anuncia grandes temas de futurismo, grandes temas de avance, pero que todavía no es oficial por parte de la marca. No encontramos la información veraz que ratifique que el teléfono de Tesla sea una realidad. Pues a veces estos anuncios se dan previos a esos grandes lanzamientos. Ayudaría muchísimo pues el que, si es verdad que esto se lanza, pues que se den todas estas cuestiones que anuncia como bondades tecnológicas y que seguramente generaría un gran avance en todas estas cuestiones de comunicaciones que tenemos en todo este escenario de celulares y de alternativas que de alguna manera se dan. Pero de momento pues entonces no es oficial que esto de alguna manera se dé. Entonces vamos a esperar pues unas semanas, unos meses, a ver qué tan veraz es este anuncio que de alguna manera ya anda por ahí rondando en varias páginas de internet. La inteligencia artificial también se ha dado muy a la tarea de estar promoviendo estos anuncios y pues bueno, vamos a esperar a que las cuestiones oficiales de la empresa constaten que efectivamente es verdad este anuncio de este nuevo teléfono. Perdón, estimado auditor, pues bueno, vamos a empezar con todo lo que es esta novedad, esta nueva estrategia para dotar de energía que hace la Comisión Federal a Parques Industriales, donde hace un anuncio importante. Esta empresa pues paraestatal
prepara 5 paquetes eléctricos con diferentes tecnologías y esquemas de suministro para atender la creciente demanda del sector industrial, que es impulsada por el nearshoring, por toda esta cuestión de necesidades de energía que presentan las industrias ante este crecimiento, hasta esta demanda industrial que genera todo ese éxodo de industrias de todas las partes del mundo que se vienen aquí a nuestro país ante las bondades que ofrece como país el que tengamos más de 50 acuerdos internacionales con distintos países en el mundo. Ese es el gran atractivo que tiene México para poder de alguna manera llamar la atención a todas estas industrias que se pretenden instalar, pero pues se quieren instalar y pues a veces hay algunas limitantes por el agua, pero lo que sí es un tema determinante y recurrente es que no tenemos energía para esas industrias en muchos estados del país. Jalisco pues se defiende, pero no es el gran escenario así tan alentador que tenemos. Pero bueno, vamos a hablar de todo este tema después del primer corte comercial que ya tenemos. Vamos a regresar en un instante aquí con usted. Vamos a hablar de la estrategia energética que presenta, o la nueva estrategia energética que presenta CFE para suministrar de energía a los parques industriales. No le cambie, vamos a regresar en un momento. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Ya de regreso aquí en su programa en Frecuencia con el Medio Ambiente, donde estábamos hablando, estimado auditorio, del este anuncio importante que realiza la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a las nuevas alternativas de cumplimiento de la demanda de energía que ofrecerá, pero sobre todo para parques industriales, Pero antes de entrar en materia, les hacemos nuevamente llegar nuestro teléfono, que es el 3310-973665. Comuníquese con nosotros, mándenos su sugerencia, su duda, su recomendación por WhatsApp, y estaremos muy, muy atentos en atender su mensaje. Muy bien, y ya metiéndonos al tema de esta nueva estrategia, este nuevo planteamiento que hace la Comisión Federal de Electricidad, donde busca atender pues una de las mayores demandas del sector manufacturero, que es la falta de energía suficiente y confiable para operar y expandirse. Y con este programa que se llama Energía para la Industria, la CFE pretende garantizar el suministro eléctrico a los parques industriales del país, muchos de los cuales han enfrentado rezagos energéticos durante muchos años. Esta estrategia contempla 5 paquetes distintos de soluciones que van de la generación hasta la interconexión a las redes nacionales y de transmisión, y también de distribución, y dependiendo de las necesidades específicas de cada parque. El objetivo es ofrecer pues electricidad a un precio más competitivo, con tecnologías adaptables a la escala y requerimientos de cada zona industrial. Y son 5 paquetes los que se ofrecen. 2 de estos están enfocados en generación eléctrica directa. El primero contempla una generación fósil a través de gas natural o diésel en esquemas modulares, es decir, pueden meter la misma Comisión Federal de Electricidad, pues estoy entendiendo yo que va a ofrecer turbinas de gas natural y motores de combustión interna con diésel o con gas natural, mientras que el segundo se basa en tecnología híbrida que combina fuentes renovables como energía eólica o solar con respaldo de gas o diésel mediante también un respaldo de baterías. Entonces ya la Comisión Federal de Electricidad, quiero entender que va a ofrecer el tema de cogeneración eficiente, va a ofrecer también el tema de energía eléctrica en base a la generación que dan los parques eólicos, y también va a meter esa misma alternativa con parques solares, o ahí en el mismo sitio instalar paneles fotovoltaicos. Todo esto en estos primeros 2 paquetes también la Comisión Federal de Electricidad los va a ofrecer. Bueno, ojalá y esto prospere, ojalá y sea para bien. Los otros 2 paquetes
que ofrece, de los 5, están centrados en la interconexión. Uno, la Red Nacional de Transmisión, y otro, la Red Nacional de Distribución. Aquí yo quiero entender que estos paquetes son los que se refieren a hacer obras específicas, porque los plazos de ejecución de la obra varían desde 6 hasta 25 meses en primera fase, y sobre todo para transmisión, y 6 meses para distribución. Sí, precisamente va a ser eso, el que usted haga las condiciones de obras específicas necesarias para sus necesidades eléctricas y de consumo, y puede durar hasta 25 meses como tope. Y la otra es que la más rápida, la más fast track, puede durar 6 meses. Y el último paquete, el quinto, complementa la oferta con la instalación de circuitos internos de distribución y sistemas de medición diseñados para mejorar el control energético dentro de los parques industriales. Pues aquí esto lo podemos traducir como un reforzamiento de las instalaciones locales de cada parque, en donde se incrementarán, quiero entender, el número de circuitos, en donde se recalibrarán las líneas, en donde se reforzarán las capacidades de transformación para tener una mejor capacidad en esos parques. Y todos estos esquemas pueden combinarse según los requerimientos de cada zona o empresa. Entonces, pues ahí tiene usted los 5 paquetes donde la CFE permitirá que los parques industriales pues soliciten los paquetes eléctricos según sus propias necesidades, ya sean de generación, de redes o de ambos servicios, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Bueno, todo eso también está coordinado con ellos. Ojalá y sí se dé, ojalá y estas condiciones pues mejoren toda esta necesidad que tenemos en cuanto a ese crecimiento tan amarrado, tan acotado que tienen los parques industriales, porque muchos parqueros le batallan muchísimo en sus proyectos, y muchas industrias también le batallan muchísimo porque no hay la energía suficiente para poder sufragar estas necesidades que estos usuarios de alguna forma requieren. Según la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, las entidades con mayor concentración de parques industriales y por tanto con mayores requerimientos energéticos son, en primer lugar, Nuevo León, después está Chihuahua, Coahuila, Baja California, es decir, Baja California Norte, Sonora, Guanajuato y Querétaro. También está Aguascalientes en una menor proporción, quiero imaginarme que por su tamaño, donde la expansión manufacturera ha elevado en forma sostenida la demanda de electricidad. Y aquí en Jalisco, pues no aparecen estas necesidades, pero sí ha habido una gran cobertura y una gran respuesta en muchos sectores de la Comisión Federal de Electricidad para poder sufragar estas necesidades. Qué bueno que de alguna manera no aparece, y esperemos no aparezca, pero sí hay una demanda clara en Jalisco, y debemos nosotros, pues yo lo quiero apuntar aquí porque sí, no es sencillo que de alguna forma aparezcan todos estos estados, y Jalisco, por su crecimiento y por su importancia, pues de alguna manera pues no aparezca en estos contextos, pero sí tenemos unas necesidades de carga muy marcadas en Jalisco, y sí también se están haciendo, a mí me consta, grandes acciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad y el SENACE para que podamos sufragar estas cuestiones energéticas. Perdóneme, estimado auditorio. La Comisión Federal de Electricidad estima que la primera fase de estos proyectos de generación se podrá completar en 30 meses con extensiones de 15 adicionales en cada caso de ampliaciones o de nuevas fases. Estas obras buscan responder a la creciente demanda provocada por la llegada de inversiones derivadas del fenómeno del nearshoring. Aunque el fenómeno del nearshoring, pues ya hay muchas cosas que ya se solucionaron y que ya se definieron. Bueno, pues seguimos con esta cuestión, a lo mejor tardía en esta respuesta, pero pues creo que nunca es tarde para este tipo de infraestructuras y para este tipo de mejoras que hacen pues más atractivo el que
el que se vengan para nuestro país, para Jalisco, todas estas inversiones. De acuerdo a este es un dato muy importante, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, México cuenta con 477 parques industriales que abarcan 85 millones de metros cuadrados. Y esto con una demanda energética superior a 13,000 megawatts, es decir, 13 gigas. Las proyecciones de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados señalan que en poco más de 5 años, es decir, para el 2030, esta superficie va a crecer de 85 millones de metros cuadrados a otros 23 millones de metros cuadrados, lo que elevará la demanda a otros 3 gigas adicionales, otros gigawatts adicionales, otros 3. Estas cifras evidencian la urgencia de contar con infraestructura energética que acompañen pues el crecimiento industrial. El plan de la Comisión Federal de Electricidad representa pues una medida clave para garantizar el suministro eléctrico en un sector que arrastra pues muchos años de carencias energéticas, de actualización de infraestructuras, de generar condiciones de simplificaciones de trámites que la verdad son una pesadilla en muchos aspectos. Y bueno, ahora pues se han visto endurecidos a partir de este boom que fue en Nearshoring hace algunos años y que pues ha reconocido recientemente la Asociación de Parques Industriales en un comunicado que lanzó. Entonces, pues hay mucho por mejorar en todo este sentido de que tenemos que ver y que reclamar y que levantar la mano ante toda esa cuestión tan compleja que es la gestión en estos esquemas. Y es que también cuando se tiene un solo proveedor, cuando se tiene un solo servicio, pues ¿qué cree? Esto sucede cuando se tiene competencia, cuando se tienen ganas de hacer las cosas bien, cuando se generan las condiciones de querer ser mejores y que tenemos a alguien que seguramente nos quitará el trabajo si no nos aplicamos. Bueno, pues esto sucede. Cuando no tenemos competencia, cuando los monopolios perduran, tenemos este tipo de problemas. El organismo también destacó el compromiso de la Secretaría de Energía y con este fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional y el acceso equitativo a la energía para la industria, y son elementos que se consideran fundamentales para mantener la competitividad del país. Pues de eso hablábamos, de la competitividad, de todas estas cuestiones que nos exigen que seamos cada vez mejores y que muchas veces esas mejoras pues muy limitadamente llegan. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Vamos a continuar con estas estrategias de la Comisión Federal de Electricidad. Regresamos en un momento. No le cambie, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. Estamos hablando de las nuevas estrategias de la Comisión Federal de Electricidad ante las necesidades energéticas actuales de nuestro país. Regresamos en un momento. Ya de regreso, estimado auditorio, ya en el tema que hablábamos en los segmentos anteriores, que es el de las estrategias o de las nuevas estrategias que plantea la Comisión Federal de Electricidad para sufragar, para abastecer de energía a las necesidades industriales mediante cinco puntos. Este programa que ofrece la Comisión Federal de Electricidad contempla además la participación de la iniciativa privada en algunos proyectos y yo quiero entender esto de que en algunos proyectos, porque pues en todos debería participar la iniciativa privada, en todos debería participar, porque independientemente de que es un 56% el sector público, pues hay un 44% en donde pues en la mayoría de estos proyectos también se pudieran participar. Y bueno, aunque las obras pueden ser ejecutadas, lo dice el titular, por completo por la CFE, se permitirá la colaboración de empresas bajo ciertos esquemas. Entre las opciones de colaboración figura el autoabasto, modelo mediante el cual los privados podrán instalar centrales de generación, mientras que el precio de la energía será establecido por la Comisión Nacional de Electricidad. Y ya se puede, cuando hablamos de autoabasto, pues generar hasta desde 0.7 megawatts hasta 20 megawatts ya mediante el esquema de autoabasto, sin inyectar a la red nacional de distribución. Es muy importante también hacer esa mención. Sin embargo, la participación privada estará limitada, ya que
las subestaciones eléctricas y líneas de transmisión seguirán siendo actividades exclusivas del Estado. Qué bueno que así sea, y yo estoy porque así se controle y se regule y se establezcan las garantías para que esto pueda tener mejores resultados, pero sí la iniciativa privada juega un papel importante en la cuestión de generación e implementación de estas estrategias. ¿Por qué juega un papel importante, estimado auditorio? Porque tendremos o se podrían tener varias alternativas, varios precios, varias marcas, varias condiciones de eficiencia que nosotros como privados pudiéramos escoger. No tendríamos que estar sometidos a una sola línea, a una sola marca, a un solo precio, a una sola condición de calidad. No, señores. Esa época debe pasar. Debemos levantar la mano y decirle no. Si se están haciendo mal las cosas, estimada institución, ya ustedes no continúan o mejoren de esta manera bajo un esquema de asociación público-privada, o que dejen el espacio a otras instancias. Pero tenemos que decir no cuando las cosas no están funcionando de la mejor manera y cuando afectan nuestros intereses como productores, como industriales, como inversionistas, como temas que ponen en riesgo nuestra inversión. Si la energía no es de calidad y no es a buen precio y no es competitiva, vamos a tener como industriales problemas en nuestra producción y en nuestra empresa. Entonces tenemos que levantar la mano y tenemos que decir no al monopolio, no a la baja calidad, no a un precio unilateral. Tenemos que buscar cómo se busca la mejor condición para que estos esquemas funcionen y operen. Además de los paquetes principales de estos 5 que ofrece, la Comisión Federal de Electricidad ofrecerá servicios complementarios para acompañar el desarrollo de proyectos desde la planeación hasta la operación, lo que incluye asistencia técnica, diseño de infraestructura y mantenimiento preventivo. Todo eso ofrecerá la Comisión Federal de Electricidad, pero estaría pues más hermoso, estaría mejor, sería una mejor alternativa el que también se tuvieran otras alternativas sobre la mesa en donde cada uno escogiera qué es lo que conviene más. Y pues todo esto, estimado auditorio, toda esta estrategia, todo este nuevo planteamiento, pues responde a condiciones que exige el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno, y que es el desarrollo económico del sexenio actual, y está sujeto a la estrategia de los polos de desarrollo, donde los parques industriales toman una relevancia importante por lo que se estableció en el plan México. Todo esto pues trae cuestiones ahí que lo respaldan, muchas de ellas muy buenas, hay que decirlo, pero sí que se tenga la alternativa y la posibilidad de poder escoger qué nos conviene más a nosotros como industriales. El éxito de estos polos depende del cumplimiento de ciertas condiciones básicas para que los parques industriales se desarrollen. Hay al menos 2 elementos fundamentales a cumplirse: el acceso al agua y la energía. Y específicamente sobre la electricidad, no solo es tenerla, sino que pues se tienen que cumplir ciertas características, como es pues que sea limpia, que sea de acorde a los tiempos actuales, que no afecte nuestro entorno, que sea asequible, que sea confiable, que sea competitiva. Todo esto es lo que se tiene que tener para tener unas mejores condiciones en cuanto a obtener esta energía que todos requerimos para nuestra industria y para nuestros mejores resultados como empresarios. La estabilidad del suministro es determinante para la operación industrial. Es muy importante que no haya pues variaciones en el suministro, que haya calidad de la energía, porque cuando en los parques hay interrupciones, fallas, baja calidad en el suministro, aunque sea por unos instantes, aunque sea por unas fracciones de segundo, pues esto tiene repercusiones muy, muy profundas para cualquier industria y para cualquier empresa que depende de la electricidad. El impulso de los parques industriales forma parte de la meta del Plan México, que busca desarrollar 100 nuevos complejos industriales durante la actual administración. Ojalá y se dé. Y con especial atención en el sureste del país, donde se concentran los proyectos de regularización y los corredores interoceánicos, que uno de ellos y los más importantes es, y que esperemos dé resultado, es el famoso Istmo de Tehuantepec, en donde pues se espera mucho de
ese proyecto, de ese desarrollo, y bueno, y ojalá se dé, ¿no? Entonces yo creo que pues le apostamos mucho a todo lo que es este nuevo entorno industrial, y ojalá y este plan energético que establece la Comisión Federal de Electricidad se dé de la mejor forma, donde efectivamente los beneficios lleguen. Pero cuando usted escucha en el radio, cuando usted escucha en la televisión, cuando ve en los periódicos, cuando ven que los políticos pues hacen el anuncio de una empresa nueva, de una gran inversión, de cosas que ya van a mejorar las condiciones de empleos en ciertas regiones, pues sí, efectivamente, pues muchas de ellas son ciertas, ¿no? Muchas de ellas efectivamente cuentan con ese interés, estas empresas que se instalan, pero una cosa es cuando esta empresa hace ese anuncio y otra cosa es cuando ya esa misma empresa llega y se quiere conectar, cuando dice ya tengo estas necesidades de carga, tengo estas necesidades de energía, y pues ahí es donde ya empieza la problemática. Las políticas nacionales están pues de alguna forma deteniendo el desarrollo, sobre todo cuando hablamos de estos discursos, de estas implementaciones, pues que ¿qué cree? Pues que se vuelven puro discurso, y así hemos estado desde la administración pasada, discurso tras discurso, leyes tras leyes, anuncios tras anuncios, y siguen las problemáticas en cuanto a las limitantes, en cuanto a la falta de permisos, en cuanto a la falta de incentivos, en cuanto a la falta de seguimientos, en cuanto a toda esta cuestión que nosotros en un principio decíamos, bueno, pues viene una presidenta con preparaciones de alguna manera ambientales, de alguna manera pues es científica, de alguna manera esta persona le va a entender a todas estas necesidades que tiene el país, y esta urgencia de actualización para todo esto del famoso nearshoring, como lo acabamos de mencionar hace un momento, pero no, se vuelven puro discurso, se vuelven puras condiciones donde no se han establecido todavía los parámetros finales para poder llevar a cabo estas nuevas inversiones, y derivado de eso, pues también se tienen inconformidades y muchos temas que frenan todo este tipo de inversiones y frenan esa atracción para poder llevar proyectos de esta naturaleza, pues que vamos a platicar ahorita. Entre esas inconformidades, un tema importantísimo que es el TEMEC y toda esta problemática que se viene en el sector energía y en el sector de hidrocarburos ante los incumplimientos que se están teniendo desde la pasada administración hasta estos días, en donde no ha sido posible llevar una conformación de alguna manera que convenga y que haga que se cumplan los acuerdos que se establecieron hace ya algunos años y que de alguna manera están frenados. Pues bueno, vamos a un tercer corte comercial, vamos a regresar en un momento, no le cambie, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente y estamos hablando de la energía y de las implementaciones que está haciendo la CFE, que ojalá que ahora sean verdaderas y que no sean discurso. Pues ya en el último segmento de nuestro programa, ya en la recta final, estimado auditorio, regresando y hablando de los temas pues que nos interesan, que nos importan, que son estas cuestiones de implementaciones y de nuevas estrategias que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad para fortalecer la energía en parques industriales, pero también hablábamos de las cuestiones de posibilidades de alternancias en cuanto a distintas posibilidades energéticas que pudiéramos tener, y también nos quedamos en el contexto de todas estas inconformidades que se han tenido en cuanto al incumplimiento del TEMEC, en cuanto al incumplimiento de todas estas cuestiones internacionales que no nos son nada favorables y que hemos perdido muchísimos juicios y que no son alentadoras para poder llegar a invertir a nuestro país en el tema de energía. Todavía se generan muchas dudas en el marco jurídico, muchas cuestiones en las definiciones de los manuales de instalaciones, de todas estas cuestiones de normativas que todavía están en revisión después de ya varios años de la administración pasada y todavía con esta actual, y que no se han definido, y son cambios tras cambios, ajustes tras ajustes,
y toda la cuestión de innovación y toda la cuestión de que lleguen inversiones, pues se ven complejas, se ven distantes, ¿no? Entonces estas inconformidades de Estados Unidos y de Canadá en el tema de energía, en el Tratado de Libre Comercio, en este 2025, se centran en varias áreas claves para que usted esté enterado y conozca de este tema. Y pues sin duda, pues es que ellos reclaman, los canadienses y los estadounidenses, la preferencia que le da el gobierno a Pemex y a CFE para que se favorezcan estas empresas estatales y en detrimento de las empresas privadas, lo que viola el principio de igualdad de condiciones establecido en el TEMEC, es decir, todas estas cuestiones de favoritismo y de preferencia de despacho que establecen tanto CFE como Pemex, pues no generan esa igualdad que se estableció en el acuerdo internacional, y ese es uno de los reclamos de estos dos países, y es lo que está todavía en análisis. Las reformas a esta ley de la industria eléctrica pues priorizan la energía que se genera por CFE sobre las cuestiones que en un momento estaban muy encaminadas, que son las energías limpias, lo que ha generado también disputas. Es decir, estas preferencias de despacho pues ya no solamente son unas, sino que también se le da preferencia a la generación de combustibles fósiles, y posteriormente pues esa lleva preferencia. Entonces pues es un reclamo válido que se tiene por parte de estos inversionistas y por parte de estos países que de alguna manera ellos vinieron a nuestro país con ciertas garantías, con ciertas cuestiones jurídicas que se tenían que cumplir, y hoy ya nos están cumpliendo. Entonces creo yo que el tratado comercial pues va a tener grandes exigencias. Yo no sé qué tipo de cambios, o no sé si se hagan específicamente acuerdos bilaterales para todas estas cuestiones donde convenga a México y donde convenga a ellos, o donde convenga a Canadá. Entonces pues es lo que de alguna manera se espera. Ya esa apertura general que tenía el Tratado General de Libre Comercio, pues ahora creo yo en lo particular, que se va a limitar a acuerdos bilaterales. También otro de los reclamos son las revocaciones de permisos y las grandes demoras que se dan para las gestiones en la solicitud de autorizaciones. O sea, es un viacrucis, estimado auditorio, lo que se da con las dependencias como la Comisión Reguladora de Energía, como el Centro Nacional de Control de Energía, y también la Comisión Federal de Electricidad en temas de desarrollo de infraestructura. Se le batalla muchísimo, hay muchas cosas que se detienen, que no avanzan, que de alguna manera dan la justificación de cambio de oficinas, de cambio de condiciones, de cambio de reglas, o de solicitud de espera por alguna faltante en los manuales operativos, y las condiciones de inversión y las condiciones de definición de proyectos pues no se dan. Es el mismo caso para también la regulación del gas natural. Todas estas disposiciones que favorecen a Pemex y a la CFE en el uso de la red de gas natural ha sido objeto de muchas controversias, de muchas cuestiones que donde se han visto afectadas empresas privadas, y en donde ciertamente se condicionan y se distorsionan las cosas para apretar de un modo u otro, para que estos usuarios o estos reclamos disminuyan o mermen o simplemente se vayan. Entonces también el tope a la gasolina, pues ahora resulta que la presidenta, ustedes lo vieron, puso y estableció un tope a la gasolina cuando estábamos hablando de un libre comercio, de un libre tránsito en toda la cuestión de almacenaje, en toda la cuestión de distribución, y el gobierno federal sale hoy ya con un tope al precio del combustible, cuando pues no solamente son ellos, hay muchísimas empresas que suministran combustible, que tienen ciertas condiciones, y el usuario final pues determinará, y esa es la ventaja, qué es lo que le conviene más comprar, a quién le conviene más comprar, de qué manera le conviene más comprar. Entonces
todas estas limitantes en donde de alguna forma nos someten como usuarios, nos someten como inversionistas, nos someten como desarrolladores, pues tienen que cambiar, estimado auditorio, y tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque los resultados que estas instituciones y que estos organismos como la Comisión Federal de Electricidad y como Pemex no son los mejores resultados, son los peores resultados como empresas que ofrecen ante el mundo. Entonces no son favorables todos estos números que ellos ofrecen, ni tampoco los resultados. Entonces hay muchas condiciones donde nosotros como usuarios tenemos que tener la libertad, sí señores, la libertad de escoger qué es lo que nos conviene más. Entonces, pues levantemos la mano, si hay inconformidades, levantemos la mano, mandémosle al gobierno nuestro escrito, nuestro reclamo, que nos manifestemos de la manera que nos convenga y como podamos para poder establecer que como usuarios, ¿qué es lo que más nos conviene? No vamos a estar dispuestos a someternos a sus malos resultados y a su mala calidad en los servicios que de alguna manera ofrecen. Pues, estimado auditorio, hasta aquí nuestro programa, hasta aquí las condiciones de hoy en el tema energético, en el tema de suministro de energía, en el tema de suministro de hidrocarburos. Esperemos pues que ese también run que por ahí se escucha de que va a haber alguna limitante de combustibles en nuestro estado, pues ojalá y no se dé, pero sí hay condiciones ahí que no nos favorecen mucho en Jalisco porque tenemos pocos niveles de almacenaje y los permisos que se tenían para almacenaje de combustibles, pues ¿qué cree? No se han dado. Bueno, nos vemos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana, estimado auditorio. Fue un gusto estar con ustedes. Saludos cordiales desde su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Tengan ustedes una excelente semana.